La filosofía Prince tiene 4 elementos, 4 fundamentos, fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropofilosóficos y axiológicos. En esta oportunidad nos interesa los fundamentos axiológicos porque vamos a aplicar a la educación. Pero como sistema filosófico tiene su método, su propio método, o sea, método filosófico llamado o denominado método Prince. Este método nos permite entender, nos permite construir, nos permite investigar, descubrir, analizar, interpretar todos los niveles de la realidad. Por eso es un método filosófico. Luego, después de descubrir, después de entender, para reproducir la experiencia, el conocimiento o la ley, tenemos que convertirlo en técnica. Entonces también tenemos aquí la técnica Prince. Justamente a esto es lo que vamos a llegar porque vamos a presentar aquí la técnica axiológica Prince. ¿Cuál es el propósito? El propósito es cultivar la sabiduría universal en base a valores universales, lo cual indica que tenemos que aplicar la filosofía Prince, el método Prince y la técnica Prince en la educación. Veremos. Esta es la técnica axiológica Prince que tiene fundamentos. Los fundamentos son 4 leyes. La ley de la conservación de los niveles de integración, que dice todo sistema de organización emergente conserva su identidad en los niveles superiores de integración. ¿Y cómo se relaciona esta ley con lo que vamos a aplicar, es decir, con los valores universales? Es que esta ley es el fundamento de la siguiente, la ley del desarrollo ascendente de la materia, de nuestro organismo, que dice, la energía se integra en sentido ascendente determinado por la ley de la conservación de los niveles de integración, o sea, la anterior, y cuando se integra forma la materia, y la materia como sistema conserva sus niveles de integración, de acuerdo a la ley anterior. Muy bien, esto puede resolver el tema del organismo de nuestro cuerpo, pero lo que queremos saber es cómo los valores, es decir, la energía que nos conduce a la sabiduría, puede convertirse en una técnica. Ya veremos. La ley de la jerarquía descendente de la energía. Esta ley de la energía, de la jerarquía descendente de la energía es la ley capital, la madre de toda forma de educación y de formación. Es la ley que debe implementarse para la formación de los valores universales, para la educación universal, para la sabiduría universal. Sin embargo, el desconocimiento de esta ley nos lleva a la improvisación, a la enseñanza por la enseñanza, a la educación por la educación, sin un resultado esperado. Es decir, la humanidad de hoy, con ese 95% de la población desfasada de su tiempo, nos está manifestando que nuestra educación que estamos aplicando, ¿qué podemos opinar? Que no está dando resultado, ese 95% es un fracaso. Y si es un fracaso, no podemos seguir por ese camino. Tenemos que darle un cambio. Pero todo cambio primero ocurre en la idea, luego en la acción. Entonces, la idea tiene que estar bien fundamentada en el plano de las leyes, de los fundamentos, no en la teoría. Las teorías son falibles, son temporales, sino tenemos que apoyarnos en pilares sólidos que no cambian. Estos pilares son las leyes. Entonces aquí la ley de la jerarquía descendente de la energía nos dice, la materia se ordena según la jerarquía descendente de la energía. La energía mayor ordena a la energía menor. Y si nosotros clasificamos a los valores en valores universales, valores sociales y valores individuales, significa
que los valores universales como energía mayor ordena a la energía menor, es decir, a los valores sociales e individuales. Ahí está la clave. Hemos descubierto la clave del fracaso de la educación, pero esto tenemos que convertirlo en técnica. Ya veremos. La otra ley, la ley de la jerarquía descendente de las leyes. Las leyes expresan el comportamiento de la energía y por tanto, si la energía tiene esa ley de la jerarquía descendente, las leyes también. ¿Esto qué significa? Que los principios universales rigen a las leyes universales y estas rigen a las leyes específicas de la naturaleza. Se basa en la ley de la jerarquía descendente de la energía. Esto nos lleva a nosotros a aplicar los principios y leyes universales también a los valores. Y bien, y para que esto sea más entendible, vamos a pasar al siguiente punto que nos interesa, que es las leyes de la axiología. Como complemento a estas 4 leyes, bien, aquí están las leyes de la axiología, la ley de la dependencia, la ley de la interacción, la ley de la dependencia dice, los valores y antivalores son dependientes según la ley de la jerarquía descendente de la energía. Son dependientes. ¿Eso qué significa? Que los valores individuales dependen de los valores sociales y los valores sociales dependen de los valores universales. Esa es la ley de la dependencia. Eso vale para los valores y también para los antivalores, pero a nosotros nos interesan los valores porque los antivalores imperan el mundo de hoy y tenemos que sustituir por los valores. Entonces, la ley de la interacción dice, los valores y antivalores interactúan según los principios de conservación y destrucción, ¿no? En cada nivel, ¿no? Entonces, hay una interacción entre los valores y antivalores, es decir, valores individuales y valores sociales, valores universales en forma lineal y transversal están en interacción. Ley de la integración. Los valores y antivalores se integran según el sentido que determinen sus respectivos principios. Es decir, si seguimos el principio de destrucción, los antivalores se integran y toman fuerza, ¿no? Y si seguimos el principio de conservación, los valores se integran en los valores universales y también toman fuerza. Por eso es importante cultivar los valores universales, porque estos valores universales van a integrar a los valores sociales e individuales. Ley de la temporalidad. Los valores y antivalores cambian a su opuesto al ascender o descender de su respectivo nivel de organización. Esto es muy importante para diferenciar los valores y antivalores y cómo cultivar y inclusive para hacer un diagnóstico qué valores imperen en la sociedad y cuánto se debe invertir o qué es lo que se debe hacer para poder cambiar, ¿no? Según la ley de la temporalidad. Eso es lo bueno, que los valores pueden cambiar. Lo grave sería que los valores ya no cambien. Por eso nos basamos en la ley de la temporalidad, de que los valores y los antivalores cambian a su opuesto. Es decir, un antivalor puede cambiar hacia el valor, ¿no? Entonces esa es la tendencia, de que todo cambie hacia los valores, sea sociales y universales. Luego tenemos aquí la ley de la desintegración, que nos dice, los valores y antivalores se desintegran en sus elementos que son valores y antivalores de niveles inferiores. Esto también nos permite a nosotros desintegrar sobre todo a los valores, a los antivalores que imperen el mundo de hoy. Gracias a esta ley es posible desintegrar, ¿no? Desintegrar. Muy bien. Entonces, luego de haber visto estas leyes de la axiología, ahora vamos a ver la técnica axiológica Prinz-Konser. Veamos. Aquí va la técnica axiológica Prinz-Konser. Entonces empezaremos presentando aquí la ley de la jerarquía
ascendente de la materia, pero esta vez lo vamos a aplicar al ser humano, es decir, primero, en esta formación ascendente se forma lo biológico, lo social y lo espiritual. Entonces, en el primer nivel tenemos el individuo, la sociedad y la humanidad como niveles de organización ascendente, ascendente. Y después tenemos la ley de la jerarquía descendente de la energía. ¿Qué quiere decir? Que los valores universales, los valores sociales y los valores individuales están interconectados. ¿Qué quiere decir? Los valores individuales dependen de los valores sociales y los valores sociales dependen de los valores universales, lo cual indica de que hay una jerarquía en que los valores universales ejercen un poder hacia abajo. Ley de la dependencia, igualmente los valores individuales, los valores sociales y los valores universales dependen de abajo hacia arriba. Eso que significa que hay una alineación, ¿no?, ascendente. Ascendente. Luego viene la ley de la interacción. La ley de la interacción de los valores y antivalores interactúan de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque siguen el orden descendente de la energía. Después la ley de la integración. Los valores y antivalores se integran en cada nivel. Por eso se puede decir valores individuales, valores sociales y valores universales. Después tenemos la ley de la temporalidad, donde los valores pueden cambiar, donde los valores individuales pueden convertirse en antivalores sociales y los antivalores sociales en antivalores universales. Bueno, y así en forma contraria también los antivalores universales, cuando descienden, se convierten en valores sociales, y cuando los valores sociales descienden, se convierten en antivalores individuales. Bueno, este razonamiento se puede ampliar con ejemplos, pero estamos haciendo una presentación breve de lo que aquí concierne la ley de la desintegración. Los valores y antivalores en forma descendente, conforme se van desintegrando, se convierten en valores y antivalores sociales y valores y antivalores individuales en forma descendente. Después vamos a presentar aquí la ley de la jerarquía descendente de la energía, es decir, ya sabemos que los valores universales alinean a los valores sociales e individuales en forma descendente. También tenemos aquí la ley de la jerarquía ascendente de la materia, donde los niveles se van formando en forma ascendente y creciente hacia arriba. Después tenemos la aplicación por niveles, ¿no?, la conservación de la totalidad, la conservación de la sociedad y la conservación del individuo respectivamente. Es decir, los valores universales conservan la totalidad, los valores sociales la sociedad, los valores individuales al individuo. Después tenemos un razonamiento, en el todo se conservan las partes. Por eso es importante que imponer o implementar los valores universales. ¿Para qué? Para que dentro de los valores universales se conserve los valores sociales e individuales en forma descendente, porque así lo determina la ley de la jerarquía descendente de la energía, y los valores representan a la energía, y por lo tanto tenemos que trabajar con su propia ley, ¿no? La ley de la jerarquía descendente. Después tenemos los niveles de conservación, ¿no? El primer nivel es la conservación del universo, de la humanidad, y de esa conservación depende la conservación de la sociedad y la conservación del individuo, de la persona. Y para que esto se lleve a la práctica como una técnica, porque estamos analizando sus fundamentos solamente, necesitamos implementar un taller axiológico, PRINCONCER.
siguiendo. Por ejemplo, ponemos el valor, un tipo de valor, analizamos su naturaleza y esencia y le pasamos el razonamiento siguiendo el principio de conservación, destrucción y las 5 leyes para cada valor. ¿Por qué? Porque los valores también están dentro de los entes ideales y que tiene también alcance, ¿no? El método filosófico Brinconcer y por eso es que se puede analizar los valores. Y hemos visto cómo la ley de la dependencia de los valores, la ley de la interacción de los valores, la ley de la integración de los valores, la ley de la um, temporalidad, etcétera. Y eso lo podemos convertir en una técnica para poder analizar cada valor. Entonces, este cuadro representa el instrumento, ¿no? De la técnica que podemos analizar a un valor. Pero para la formación de los valores, aquí tenemos algo más sencillo y simple. Es la técnica axiológica Brinconcer, donde, ¿qué hacemos aquí? Analizamos un valor, por decir, el valor de la verdad. Entonces, tenemos, tenemos aquí como valor universal, la verdad universal, para conservar la naturaleza y la humanidad. Entonces, y si es un valor universal, ya sabemos que tiene fundamentos en los principios y leyes universales. La cosa es que responde a la conservación de la naturaleza y de la humanidad. Y si es un valor, y si la verdad está dentro de la sociedad, o sea, es para conservar la sociedad y la familia, tiene que se convierte en un valor social, ¿no? Y cómo este valor universal se convierte en un valor individual, del siguiente modo: cuando la misma verdad forma parte de la conciencia de la persona, del niño, del individuo. Entonces ahí en ese nivel se convierte en un valor individual. Cuando esa verdad se aplica para la sociedad, por decir, para la ciencia, para la política, para la educación, adquiere su nivel de valor social. Pero ¿cómo sabemos que este valor social de la verdad eh, es, eh, es acertada? Porque si no vamos a estar discutiendo, vamos a llegar a puntos de vista. Bueno, para ti es un valor, para mí no. Para mí esto es así. Entonces, para evitar eso, el valor de la verdad se hace universal, o es universal cuando responde a la conservación de la humanidad y de la naturaleza. Y si nosotros tomamos otro ejemplo, por ejemplo, el valor de la solidaridad. La solidaridad, eh, entendido, ¿no? Como esa necesidad de entender, ayudar al otro. Ese otro, en el plano de los valores sociales, es otra persona o otra sociedad. En el plano individual es otra persona. En el plano universal, ese otro no solamente puede ser un ser humano, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser una especie. Entonces nuestra solidaridad en este plano es universal, universal porque va más allá de la sociedad humana. Aquí, y si nosotros consideramos que tenemos una conciencia universal acerca de la solidaridad, entonces estamos formando un valor universal que automáticamente, si somos solidarios con los otros seres del universo, también vamos a ser solidarios con la sociedad y con la familia, y por tanto con la persona. Entonces, aquí estamos viendo la forma descendente, ¿no? Del valor universal. Vamos a poner como ejemplo otro tipo de valor. El amor, por ejemplo. El amor cuando se extiende a la naturaleza, a la humanidad, a la totalidad, es cuando uno está integrado, forma parte de, ¿no? De sus principios, leyes, entonces nos hacemos obedientes, como que todo el universo es nuestra casa o nuestra prolongación. Entonces,
ese sentimiento que nos une emocionalmente o afectivamente con el todo, nos está ubicando en el amor universal. Y si este amor universal lo hacemos cada vez más específico, también vamos a sentir amor por la humanidad, vamos a sentir amor por las sociedades, por las culturas, y también vamos a sentir amor por cada persona, hasta una planta. Entonces, ¿por qué? Porque el amor va a palpitar en todos los niveles. Pero si no nos formamos así, por decir, si primero empezamos con el amor individual, bueno, hasta ahí llega, pero no vamos a tener el amor en el plano social. Quizás a duras penas, muy débilmente, pero ya el amor universal ya no existe. ¿Por qué? Porque esto se ejerce de arriba hacia abajo. Si ponemos como ejemplo otro tipo de valor, igualmente tenemos que primero definir, ¿no?, su amplitud, su relación como una fuente de conservación hacia la naturaleza, hacia la humanidad. Con ese, un valor universal nos debe integrar a la naturaleza y a la humanidad. Si nos integra, entonces vamos a automáticamente inclinarnos hacia la conservación de la naturaleza y de la humanidad, porque todo valor universal nos integra. Por eso, después de la verdad universal, el otro valor universal importante, importantísimo, es la ley de la integración, ¿no? Y de ahí viene la integración como el valor más alto de que podemos tener, porque cuando nos integramos a la totalidad adquirimos el poder del mismo universo. Por esa razón, cultivar los valores universales es el primer paso. Entonces, si nosotros queremos aplicar esto como un taller, ponemos aquí el valor, el título del valor, ¿no? Y después de poner el título del valor, podemos poner ya aquí escribimos el título del valor. Después aquí describimos el valor universal, es decir, ese valor que nos integra para la conservación de la naturaleza y la humanidad, ¿no? Entonces puede ser la verdad, puede ser la solidaridad en el nivel universal, ¿no? Y después tenemos los valores sociales para la conservación de la sociedad y la familia, y los valores individuos para conservar el individuo o la persona. Entonces vamos describiendo, por decir, la solidaridad, conservar la naturaleza, conservar la humanidad, conservar los otros seres. Bueno, se ha ido. A ver, vamos a ver si regresa esto. Ya, ahí estamos. Entonces, los valores sociales, su definición, los valores sociales sirven para conservar la sociedad, los valores individuales para conservar al individuo, a la persona, y los valores universales para conservar la naturaleza y la humanidad. Bajo esa definición, a cada valor le vamos dando su descripción. En la medida que vamos dando su descripción en orden jerárquico, la razón, la mente lo va codificando, y a medida que va codificando a la vez lo va formando. Con una práctica solamente se graba el procedimiento. Con la siguiente práctica se va adquiriendo la destreza. Con la siguiente práctica ya la habilidad de hacer por sí mismo. Con la cuarta y las prácticas sucesivas, el cerebro lo codifica de esa manera y tiene ya esa visión de una formación universal, de un valor universal, y que es importante la formación de un valor universal como regla número 1 porque responde a su propia ley. Tenemos que entender que los valores representan a la energía, y la energía tiene su ley, la ley de la jerarquía descendente.
Entonces, los valores también tienen ese mismo comportamiento que expresa su propia ley, ¿no? El ejercer poder de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, eso sería todo en cuanto a la presentación de la técnica PRINCONCERT aplicado a los valores.